Yo quiero empezar hablando para que podamos estar preparados para la Pascua. Quiero hablarles sobre la revelación de la Pascua. Necesitamos entender qué es la Pascua. Estamos a unas semanas de la Pascua y para nosotros los creyentes es muy importante esta fecha, pero tenemos que entender qué es la Pascua. Yo quiero terminar hacer este tiempo sobre la Pascua hasta la Pascua, y después de la Pascua voy a compartir con ustedes en los devocionales de la mañana sobre las dimensiones de los sueños. Pero antes vamos a compartir sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es huevo de Pascua, no es chocolate, no son los conejitos. La Pascua es una festividad, es un recuerdo, un recordatorio importante para el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó la Pascua? Pascua en hebreo significa Pesaj. El Pesaj quiere decir pasar por alto o saltar. Eso quiere decir en hebreo Pesaj. Pascua es Pesaj, pasar por alto o saltar. ¿Qué es lo que se pasó por alto en esa conmemoración de la Pascua? ¿Qué es lo que se saltó? ¿Qué significa la Pascua para los judíos? ¿Qué significa la Pascua para ellos? Es la conmemoración, la festividad que Dios instituyó cuando ellos todavía estaban cautivos en Egipto. Eso vemos en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Cuando ellos tuvieron 400 años cautivos bajo el imperio Egipto, siendo esclavos, como nosotros ya habíamos compartido, sin derechos, sin vida propia, y Dios le levantó a Moisés como el libertador. Ellos fueron liberados de Egipto. Antes de ser liberados, ellos conmemoraron la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué ocurrió? Dios le habló a Moisés y le dijo que pueda decirle a su pueblo que ellos preparen una cena, donde en esa cena había varios elementos, y de esos elementos yo quiero ir compartiendo con ustedes en estos días. Había en la Pascua, en la cena de ellos, el cordero que tenía que ser sacrificado, muerto. Ellos tenían que cocinar el cordero. Ese sería lo que ellos iban a comer esa noche. Solo que la sangre de ese cordero, dice que ellos tenían que pasar por el dintel de la puerta, alrededor de la puerta, hacia afuera. Había también otros elementos. Dice así en Éxodo 12, que en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, y con hierbas amargas lo comerán. En el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Este era la última plaga, o sea que no es plaga, el último juicio, ¿verdad? Que Dios enviaría sobre Egipto para que pueda el faraón liberarle al pueblo a los hebreos para que puedan salir de Egipto.
Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré sangre y pasaré de vosotros. Pasaré por alto, saltaré esas casas, pasaré por alto las casas donde esté la sangre, por los marcos de la puerta, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto fue el mandato de Dios a su pueblo. Ellos tenían que conmemorar. Esto fue la Pascua. Esta fue la festividad que ellos conmemoraron. Cuando el ángel de la muerte pasó y empezó a herir, porque trajo juicio sobre los dioses de Egipto. Porque llega un momento que Dios trae su juicio en la tierra. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios santo, Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es Dios soberano, Él gobierna todo. Y los dioses falsos, ¿quiénes son los dioses falsos? Eran los dioses de los egipcios, eran los dioses a quienes ellos invocaban, eran los dioses a quienes ellos adoraban, eran los dioses que ellos clamaban por fertilidad, eran los dioses que ellos sacrificaban ofrendas por la lluvia, eran dioses que ellos sacrificaban por la salud. Eran dioses falsos, eran dioses paganos. ¿Y qué está por detrás de esos dioses falsos y paganos? Satanás, sus demonios. Ellos adoraban a los demonios, ellos invocaban a los demonios. Ellos le decían: ustedes son nuestros dioses, ustedes son los que nos hacen productivos, ustedes son los que nos mantienen con salud, ustedes son los que quitan las plagas de nuestras casas, ustedes son los que nos dan cosechas abundantes, ustedes son nuestros dioses. Pero solamente hay un Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios que creó todo. Él es el que nos da salud, Él es el que envía, como dice su palabra, la lluvia sobre nuestra tierra para que pueda germinar la semilla, para que pueda producir. Él es el que da el sol sobre justos, sobre injustos, envía su lluvia sobre todos. Él es el que nos da salud, de Él viene toda la bendición, todo lo bueno. Porque lo que Satanás da hasta puede parecer algo bueno, pero al final de cuentas Él pasa la factura. Puede hasta hacer señales como hacía en Egipto, señales milagrosas. Puede hasta, cuando son invocados esos dioses falsos, traer una aparente sanidad en una parte del cuerpo, pero después otra parte del cuerpo queda en peor condición, porque Satanás nunca da nada bueno a nadie, porque Satanás, de él no viene nada bueno, de él no viene nada bueno. Aún puede traer una prosperidad, pero va a ser para la destrucción de esa persona y de esa familia, y al final de cuentas va a pedir cuenta de todo lo que te dio y te va a quitar todo. Aún te puede dar riquezas materiales, pero te va a pedir tu alma a cambio. Y llegó un tiempo donde Dios dijo: voy a liberar a mi pueblo de esta tierra pagana. Les voy a llevar a la tierra prometida. Y trajo juicio sobre esos dioses falsos. Y la última plaga que vendría sobre Egipto, el espíritu de muerte, vendría a tomar a todo primogénito, primer hijo de toda casa. Imagínense, de toda familia, el primer hijo iba a ser tocado, herido a muerte. Eso ocurrió en la casa del faraón. Su primer hijo murió, y cada familia, cada casa donde había el primer hijo, ese primer hijo murió.
no solo de la gente, de las familias de Egipto, sino sus animales. Todo primogénito de la cría de las vacas, de todas las bestias, de todo murió. Pasó el destructor. Pero él pasó por alto las casas donde ellos estaban celebrando la Pascua, donde ellos estaban comiendo el cordero, donde el cordero fue sacrificado y donde su sangre fue puesto por señal. Para los judíos, esta es la conmemoración de la Pascua. Ellos fueron liberados de Egipto. Ellos fueron liberados, fueron libres y fueron llevados rumbo a su tierra prometida. Y para nosotros los creyentes, nuestra Pascua es Jesús. Nuestra Pascua es Jesús. Él fue el que vino para quitar y pasar por alto nuestros pecados. Él fue el que vino a entregar su sangre para que ya podamos estar en libertad. Y de eso yo quiero compartir con ustedes los elementos de la Pascua. Hoy quiero hablar sobre el Cordero Pascual. Ese Cordero que el pueblo estuvo miles de años antes compartiendo en esa casa. Se reunieron como familia, se sentaron a la mesa, pusieron los elementos, pusieron el cordero y comieron. Por eso Jesús dice que tenemos que comer su carne, que es la santa cena que se instituyó cuando Él vino a la tierra. Y toda la familia sabían que algo muy serio estaba por ocurrir afuera. Ellos sabían que el espíritu de muerte esa noche pasaría. Y estaban ellos encerrados en su casa. Y el cordero en la mesa, el cordero pascual. Por eso en Juan 1:29, cuando Jesús ya nació, cuando el Mesías ya vino, dice que el día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan vio a Jesús que venía para ser bautizado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí viene ese Cordero que simbolizaba, que representó miles de años antes en esa mesa de esas familias, en ese lugar donde ellos se reunieron. Era ese cordero, era por el sacrificio de ese cordero, era por la sangre de ese cordero que el destructor pasó por alto, que la muerte pasó por alto, que la muerte pasó por alto, y hubo vida, y hubo liberación, y hubo vida eterna. Ahora habría vida eterna. Ese cordero ya fue sacrificado por nosotros. En 1 Corintios 5:7, yo después les voy a pasar esta semana los resúmenes, no se preocupen. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Y Él ya fue sacrificado en esa cruz por nosotros. Ya fue pasado por alto.
el destructor, ya fue pasado por alto, pasó por alto nuestros pecados, pasó por alto porque merecíamos morir, pasó por alto todo lo que hicimos de malo, pasó por alto nuestras transgresiones, pasó por alto, no importa lo que hayamos practicado, no importa lo que hayamos hecho, en el tiempo de nuestra ignorancia, el Señor pasó por alto nuestros pecados, merecíamos la muerte, pasó por alto, merecíamos morir, nosotros teníamos que morir en esa cruz, Él pasó por alto, Él no consideró nuestros pecados, Él pasó por alto, porque Él sería ese cordero inmolado en esa cruz, y sobre Él se iría y se fue todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, transgresiones, todo lo que hicimos fue sobre ese cordero. Él llevó, el cordero llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y fuimos curados. En Isaías 53 dice así, en el versículo 2, versículo 3 le voy a leer. Despreciado y desechado, está hablando de Jesús, del Cordero de Dios, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Cordero, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Tu castigo y mi castigo fue sobre él, sobre ese Cordero, sobre ese Cordero, sobre ese Cordero. Fue nuestro castigo. Teníamos que ser castigados. Teníamos que haber muerto. Sobre ese Cordero fue el castigo que merecíamos. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. En el Cordero. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová? Cargó sobre él, en él, el pecado de todos nosotros. Sobre ese Cordero fue tu pecado y mi pecado. Y él dice que fue afligido, angustiado y afligido. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestra culpa que fue sobre ese Cordero. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sobre el Cordero, sobre él fue nuestros pecados. La muerte eterna estaba sellado para todos nosotros. La muerte eterna, ¿qué significa, mis queridos? El infierno. La muerte eterna, el infierno es la separación eterna del Dios. Es morir y estar alejados eternamente de Dios. Todo esto el Cordero de Dios hizo por nosotros. Quitó nuestros pecados, pasó por alto todo lo que hicimos de equivocado en la vida, pasó por alto, nos limpió, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y por último quiero leer con ustedes Apocalipsis 5, versículo 6 y versículo 12. Acá Juan, el apóstol Juan, está teniendo la revelación
Ya después que Jesús fue sacrificado, que Él resucitó muchos años después, Juan, el apóstol Juan, aquel que se recostaba por el hombro de Jesús, que era el amado, ya era anciano. Y el Espíritu viene y le lleva en una visión y le empieza a mostrar. Y dice que él ve un trono. Y dice que y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, porque habían 4 seres vivientes, y estaban los ancianos, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Si nosotros viésemos al cordero que vio Juan, nos íbamos a asustar muchísimo. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Había un libro en las manos del que estaba sentado en el trono, escrito por adentro y por afuera, sellado por 7 sellos. Y dice que nadie era digno de tomar ese libro y quitar los sellos y abrir. Y dice Juan, yo me entristecí en gran manera, pero vino uno y me dijo, ya no llores, Juan, no te entristezcas. Allí está el cordero, él es digno de abrir ese libro, de quitar los sellos. Él es digno porque él es el cordero inmolado que fue sacrificado por todos los pueblos, por toda lengua, por toda nación, por toda etnia. Él fue sacrificado, Él derramó su sangre, Él es el sacrificio vivo. Solo que este cordero que Juan vio ya no era un cordero como cuando en la tierra fue sacrificado. Este cordero ya estaba glorificado. Este cordero ya estaba en su resplandor y en su gloria. Porque Jesús vino en la tierra. Él cumplió la obra. Él murió en esa cruz como siervo. Él murió como hombre, como siervo. Él murió por vos y por mí. Pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Jesús resucitó en la gloria, glorificado. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el Cordero de Dios que llevó tu pecado y mi pecado. Y dice que Él era digno. Y lo interesante que Juan ya no le vio como un corderito atado encima del altar sacrificado, pero le vio a un cordero como inmolado, glorioso, en su gloria y en su majestad, en su poder. Esos 7 cuernos significa el todopoderoso, el omnipotente. Él tiene todo el poder, como cuando Jesús dijo, Él resucitó y dijo, toda potestad, todo poder, toda autoridad y todo dominio me fue dado en los cielos y en la tierra. Eso significa los 7 cuernos. Los 7 ojos significa su omnisciencia. Su omnisciencia, su omnipresencia. Él ve todo. Él está en todos los lugares. Él ve todas las cosas. De sus ojos nada se esconde. Todo está bajo su mirada y bajo su vista. Representa a los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, el que está con nosotros en la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros en la tierra. Y Él es el poder. Él es
el Dios omnipotente, Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Cordero de Dios, habita con nosotros aquí y ahora y habita contigo. No sé si hoy en esta mañana podés dimensionar la grandeza de lo que hoy nosotros tenemos, la presencia del Dios vivo, la presencia del Cristo está con nosotros hoy. Podés dimensionar eso del Dios Todopoderoso. Él es ese Cordero, esa es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Este año, cuando vayas a conmemorar la Pascua, vas a conmemorar con esta revelación. Hoy yo te hablé del Cordero. Mañana vamos a hablar de su sangre. Hay mucho que hablar de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué tenemos por medio de esa poderosa sangre? ¿Qué tenemos por medio de esa poderosa sangre que hizo con que el destructor, el espíritu de muerte, pase por sobre las casas donde estaban los hebreos? Hoy quiero que puedas tomar esta revelación. Tené en tu mente al Cordero, el Cordero sacrificado, el Cordero pascual, el Cordero inmolado, que sobre él fue todos nuestros pecados, nuestras culpas. ¿Tenés culpa? Pone sobre ese Cordero. Sobre él ya fue. La verdad que sobre él ya fue tu culpa y mi culpa. Nuestros pecados ya fue puesto sobre él. No es que va a ser puesto, ya fue puesto. Pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que recibir, nosotros tenemos que aceptar con la fe, con nuestra fe, de que ya fue sobre él nuestros pecados. Y soltar todo esto. Y entregar a Jesús, y entregar nuestras vidas a Jesús, y entregar todo a Él. Ya fue sobre el Cordero. Dice que Dios ya puso sobre Él nuestro pecado. Y hoy podemos ser libres. Hoy vos podés ser libre de tu pasado. Hoy vos podés ser libre de esa culpa. Hoy vos podés ser libre. Podés ser libre. Y realmente, como dice en el versículo 12 de Apocalipsis, Él es digno. Que esta revelación, este entendimiento aún cambie tu devoción y tu adoración a Dios. Cuando le adoras a Jesús, Él es el único digno de ser adorado. No hay otro Cordero. No hay otro sustituto. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. Él es el único digno de ser adorado. Él es el único digno de abrir el libro, los sellos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar, dice, el poder. Y Él tomó el poder. Él tomó el poder. Las riquezas le pertenecen a Él. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que esta revelación cambie, profundice tu adoración y mi adoración al Cordero que es digno, a Jesús, el único digno, el único digno. Hoy quiero bendecir tu vida. Hoy quiero bendecir tu vida, que puedas entregar tu corazón y tu vida a Jesús, que puedas entender el sacrificio que Él hizo, el Dios eterno,
El Dios creador de los cielos y de la tierra, el que nos creó, el que creó todo lo que hay en la tierra. Él se hizo hombre y vino a ser como ese cordero sacrificado. Y hoy podemos tenerle en nuestra vida. Hoy podemos tenerle en nuestra casa. Hoy podemos comprender su sacrificio. Que por causa de Él podemos celebrar la Pascua, porque Él es nuestra Pascua. Y fue pasado por alto. El juicio no vino sobre el pueblo de Dios y no vino sobre nosotros, porque nosotros teníamos que ser enjuiciados y éramos condenados. Pero toda condenación Jesús quitó. Toda condenación Jesús quitó. Por eso en Romanos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Podés rendirle tu vida, recibir esa obra que Él hizo, recibir su sangre sobre tu vida. Podés decirle a Jesús, te abro mi vida y mi corazón para que puedas entrar y habitar. Te rindo todo, Señor. Te rindo mi vida, mi futuro. Todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy declaro un día de milagro sobre tu vida. Quiero que medites. Sara, el miedo es retirado de tu vida en el nombre de Jesús. Que tus ojos se abran y puedas conocer el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Dios es grande. Él llena los cielos, la tierra, cada espacio, cada lugar. El Señor Jesús, Él llena con su espíritu. Vamos a continuar mañana con la revelación de la sangre del Cordero. Que hoy esta palabra pueda retumbar dentro tuyo. Él es digno del poder de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todo es de Él. Que Dios nos bendiga. Mañana nos encontramos en el nombre de Jesús. El Señor Estefanía es el proveedor. Él es tu proveedor. Conocela a Jesús. Conocela a Jesús. Él es, dice, tu proveedor. Él no te va a faltar, no te va a dejar faltar nada. Solamente rendí tu corazón, tu vida y pedile que Jesús se revele a tu vida, que se revele, que le puedas conocer, que puedas conocer su amor, que Él es un Dios real, Él es presente, Él es vivo. Y Él tiene el poder de quitarte adelante, de llevarte adelante, de cumplir sus propósitos en tu vida, en tu casa y de hacer con que puedas prosperar en todos tus caminos. Que Dios nos bendiga a todos.